Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a Huelva Televisión, a esta casa colón tan céntrica desde donde iniciamos nuestros paseos semanales por esas calles, por esas plazas, por esos comercios, por esos personajes, por esas historias menudas de Huelva que tanto me gusta traer, que tanto me gusta explicar, que tanto me gusta comentar, para que permanezca vivo siempre en el recuerdo de los que la conocimos y, como me gusta decir, para que la puedan deleitar quienes no la pudieron ver físicamente. Esta noche, como todos los programas, tenemos un invitado en este nuevo formato, y el invitado ya estuvo a inicios de temporada, pero yo no me puedo resistir a traerlo 2 y 3 veces si hace falta, porque es lo que yo llamo un invitado de lujo. Pintor, artista con mayúsculas desde la primera hasta la última, buena persona y gran amigo mío. Esta noche nos vuelve a visitar Juan Carlos Castro. Querido amigo. Diego, muchísimas gracias por volverme a invitar. Parece que fue ayer cuando estuvimos aquí a principio de temporada y otra vez pues me reencuentro con tu programa. Encantado de estar aquí y muchas gracias por invitarme de nuevo. Para mí es un placer porque es que tú le das un aporte de datos, de anécdotas, de curiosidades al programa que complementan las imágenes. No todos los invitados, a todos les agradezco que vengan, pero el aporte tuyo es muy especial y por eso esta es desde que empezó este nuevo sistema la 5ª vez que viene. Sí, es verdad. Y yo estoy encantado con que venga. Bueno, pues vamos a empezar el recorrido por estas calles nuestras tan... Mira, esta foto con la que vamos a abrir, la foto de la calle, no la foto en sí, se la puse a nuestra común y buena amiga Lola Lazo, claro, porque esa casa es su casa familiar. Claro. Entonces yo le puse otra foto que tenía, que era tomada desde la Plaza de las Monjas, que se veía la calle de una manera un poco más amplia. Esta es la primera sucursal, ahora que se habla tanto de las cajas de ahorro, cuando la caja de ahorro dependía al 100% de la Diputación. Lo que no sabe mucha gente es que antes de estar en este mismo edificio, la caja de ahorro, estuvo la oficina de Banesto. Y de aquí Banesto se fue a la placeta con ese impresionante águila que nunca se me podrá olvidar, yo en la calle Los Herreros, de la mano de mi padre, muy lejos porque era muy precavido, igual que lo soy yo, viendo con las luces subir el águila, no se me olvida esa imagen nunca. Bueno, pues esto que es donde vivía el queridísimo Ramón López, que es su abuelo, Ramón López. Cervecería Viena, que la tenía frente, donde luego ha estado el Banco de Santander, que ya después de 50 años ha cerrado la sucursal. Y pegando a un edificio y un comercio emblemático para nosotros, que era la librería Ribari, donde había que comprar los libros de texto. Libros, exactamente. Bueno, pues efectivamente, Ramón López estaba casado con la tía de mi madre, la tía que era hermana de la madre de mi madre, o sea, era su tía. Mi madre quedó huérfana con 6 años y Alejandra, su tía Alejandra, la tuvo ahí prácticamente desde que nació. Mi madre estuvo viviendo en esa casa y conozco lógicamente la relación. Me alegro haberlo traído porque eso no lo sabía. ¿Ves cómo aporta una serie de detalles? Era una cajita de sorpresa. Pero vamos, que lo mismo te digo que vivió mi madre ahí, que luego vivimos la barriada de José Antonio, que son las circunstancias de la vida. Y ella me comentaba que desde arriba veía cómo se tostaba el café de la cervecería Viena que estaba frente, en el banco que tú dices, Santander, y que vio, lógicamente, muchas historias durante la guerra. Ahí estaban billares, exactamente, y vamos, no viene al caso, pero vivió estampas muy desagradables durante la contienda. Se cuentan estampas muy desagradables debajo de las mesas de billar. Exactamente. O sea que los que tengan nuestra edad sabrán que fue una época dolorosísima. No hay nada peor en una guerra. Todas las guerras son malas, pero una guerra civil son hermanos contra hermanos. Es todavía muchísimo, muchísimo peor. Bueno, pues no nos vamos a apartar mucho de aquí. Volvemos los pasos y vamos a la Plaza de las Monjas. Tengo que confesar que he visto fotos de la Fuente Magna. Espectacular. No sé, pero es que está espectacular. Espectacular. Y debo decirte, fíjate, que todo el frente de la izquierda, desde la Casa de la Bola hasta este edificio grande... la Casa de los Saavedra. De los Saavedra, es todo
del autor que hizo la primera urbanización real de la Plaza de la Moja, Francisco Moniz. Porque fíjate tú, los espectadores creerán que Huelva es una ciudad de siempre, ¿no? Con las piedras por el suelo, los adoquines, el asfalto, ¿no? Huelva, a principios del siglo XX, que es el centro neurálgico de la ciudad, era terrizo, pero como todas las plazas y como todas las calles, era terrizo. Y Francisco Moniz, el autor, ya te digo, de la Casa de la Bola y de este edificio, pues lo construyen en el 1907, construye este edificio, y la Casa de la Bola un poco antes. Y esta fuente, que para mí es una fuente bastante bonita, y sobre todo emblemática. Emblemática, respira un poco también el aire de la época franquista. Los arcos de Princesa en Madrid, tiene muchas referencias comunes con esta fuente, pero Huelva ya se sabe, un pueblo en aquella época, y las tensiones y las presiones de algunos pequeños grupos de onubenses dieron al traste con esta fuente que realmente a nivel de perspectiva desde toda la Gran Vía funcionaba estupendamente. Bueno, esto concretamente fue un empeño de un periodista que se llamaba, su seudónimo era el Duende de la Placeta, que le declaró la guerra a la Fuente Magna y la tiraron. Bueno, pues yo recuerdo que los tritones esos que habían estaban, como tú sabrás, en el cementerio de Huelva. Están delante de la puerta de la capilla. Es todo de granito y es una pena, sinceramente, ¿eh? Desde ahí, cuando yo venía de casa de mi abuela de La Vega a la calle Perdigón, desde esa parte alta donde están esas especies de florones o algo, se veía la parte superior de la pantalla del Cinema Par, que antes de estar en las tres calles estaba donde hoy está el SAS. Exactamente. Entonces, claro, la parte alta de la pantalla se veía perfectamente desde allí. Sí. Mira, no nos hemos movido mucho, sí. Esta es otra perspectiva, ya sin fuente la he querido poner por el contraste. Verás que en vez de fuente hay un guardia dirigiendo la circulación en una especie de tronco de cono. De cono, pintado de rojo y blanco, y ahí con una pequeña barandilla como los atriles de donde están los directores de orquesta, y ahí funcionaba. Y le digo a los telespectadores que no es La Habana. No. Es que ese coche es un Chevrolet de la familia Pelayo, en el que yo me he montado muchas veces, porque el que acabó conduciéndola era mi querido amigo, en paz descanse, Enriquito Rodríguez Pelayo. Y yo tengo una anécdota cuando la carretera de la Riogul era muy recta, y íbamos un día al parador de Mazagón en este coche. Y le digo, Enrique, ¿qué haces? Que vamos, no sé, a la velocidad que íbamos, en kilómetros me parecía mucho. Y dice, bueno, pero espérate que estos no son kilómetros, que son millas. Con lo cual me aterroricé más. Lo que pasa es que este coche tenía que llevar un depósito de la Cansa al lado para que pudiera ir andando. Como nodriza. Le mando un recuerdo también a Enrique, que en paz descanse. Pues nada, la foto de la casa de Cumbreño. Qué preciosidad. Y en el lugar que ocupa la sombra, la sombra del primer plano, es donde estaba el Cinema Park que tú dices, que era a continuación del monasterio de la Agustina. A ver, antes del que yo estoy diciendo. Antes que tú estabas diciendo, y porque esa calle se abrió mucho después. En el año 23 todavía seguía la fachada del convento. Eso es, hay que decirle a los telespectadores que la calle Vázquez López se unía con la calle del Banco de España. O sea, que no era una plaza cerrada. Vázquez López y 3 de agosto, era una sola calle. Y ahí, no lo he querido decir, muy bien aportado, ahí estaba, yo no lo conocí, ahí estaba el Cinepar, y de ahí fue a donde yo veía la pantalla en la Gran Vía, y de allí fue a La Palmera, que es donde murió. Bueno, pues mira, otro edificio emblemático del centro de Huelva. Se tiró también. La delegación de sindicatos en el Paseo Santa Fe. Posteriormente fue de las esclavas concesionistas. Luego se volvió a tirar las esclavas. Porque quedaba muy pequeñito como centro educativo y se hizo, lógicamente, lo que se ha hecho. La gente dirá, no, porque el que sigue el programa quiere Huelva y quiere que protestamos mucho, pero es que hay que protestar, es que no quedan vestigios. He estado diciendo aquí no sé cuántas veces que, por favor, la casa de Diego Díaz Hierro, que por fin hace unos meses ya, al menos, se ha limpiado, han tapado las ventanas y por fin, pero es que vamos a mantenerlo poquito que teníamos. Y mira que se está poniendo en valor determinados rincones de la Huelva
del siglo pasado, al principio del siglo pasado, con rincones maravillosos como la Plaza Coto Mora. Sí. ¡Qué maravilla! Eso lo hubieran tirado también. Una preciosidad. Y hubieran hecho edificios de 3 al cuarto. Fíjate, ¿no? tirar la casa donde vivía Matías López, que esa casa luego la compró Chamaco, el torero. Eso, en el sitio donde estaba, imagínate lo que hubiera costado haber hecho ahí, económicamente hablando, un bloque de vivienda. Fíjate concretamente en la plaza del Colegio de Arquitectos. Plaza del Colegio de Arquitectos, la Casa del Millón, el edificio de Mores Claro, el Palacio, que lo remozaron colocándole un torreón en la esquina hace realmente bien poco tiempo. Fíjate que hubiera ocurrido, la UGT, el edificio, que hubiera ocurrido con el edificio de Ufasa, que anteriormente había sido el Ayuntamiento de Huelva, con aquel frontón típico de la arquitectura clásica y demás. Aquel hubiera sido un rincón completo fantástico, pero nada, la manía de querernos parecer a Manhattan. Ese oscuro, tétrico, feo pasaje, lo único bonito que tiene es el nombre de Machado. Sí. Yo iba mucho allí cuando no era pasaje, es verdad. Porque al final lo que daba la calle San Peral era la fábrica de gaseosas La Fortuna, de los hermanos Barroso. Y mi padre muchas veces me decía, pues ve y avisa para que venga Sebastián, que era el carrero, que va en un carro con mulas, y traiga 2 cajas de gaseosa, o traiga 6 sifones, o traiga... Sí, sí. Y me acuerdo de que tenían allí la fábrica. Bueno, pues vamos a avanzar hacia una imagen muy curiosa. Ajá. Te la dejo, te la dejo. Pues mira, esta es la famosa Casa del Diablo. Hoy día es el Colegio Farmacéutico, en la calle Palo, y que se llama Casa del Diablo porque en una de las metopas, sí, que ya ahí lógicamente la fotografía no es muy fidedigna, no se puede apreciar, pero el que quiera ver por qué se le llama Casa del Diablo es que aparecían unas metopas en barro cocido que está dentro del Colegio de Farmacéutico hoy día. ¿No tienen alguna? Hoy día tienen algo en la fachada. Sí, no, pero dentro, en el pasillo de entrada de acceso, una metopa que podrá tener unos 40 por 40 centímetros, y eran personajes grotescos, que lógicamente en aquella época de tanta superstición y demás, pues le daban la connotación del diablo. También esa casa fue... durante la época de las epidemias, siglo XVI, XVII en Huelva, correcto, era hospital, la calle Palo. Parece que el diablo se ponía allí para asustar las epidemias. Esto me estoy imaginando, esta casa convertida en hospital en los oscuros siglos XVI y XVII, con las capillas que sobresalían de la iglesia convento de San Francisco. Esto sin iluminación ni nada, pues tendría que ser eso, una Huelva, como yo digo, un villorrio, tétrica, pero de noche para nosotros ricamente nostálgica. Bueno, pues mira, verás qué foto, esta es más cercana, pero también es muy sentimental, esta fotografía que vamos a poner ahora. Esto es el Paseo del Piojito, tomado desde la Puerta de los Tres Hermanos. Efectivamente, estamos viendo la fuente del Piojito. Antigua fuente. Que yo creí que la fuente del Piojito no tenía tanto fondo, y lógicamente tenía mucho fondo, no sé el por qué. O sea, que yo siempre vi la fuente del Piojito con una especie de elemento... sí, como un arco, algo, no era un arco, pero no, son como si fuera un frontón roto, y llevaba una especie de aguamaní de mármol o de jaspe, y un pequeño estanquecito debajo. Que por cierto, tú sabes que eso se hace... Tu amigo Diego lo ha saltado muchas veces, porque pues, aquello era una prueba de machotismo, o sea, tú, que como te cayeras en aquellas aguas estancadas, pero saltaba y te agarrabas a esa especie de... Aquello realmente... bueno, también te voy a decir que justo en esta esquina siempre existió, según Mora Negro, un famoso arco, que era el arco de la Cuesta Empedrada, que daba acceso a lo que se conoce como Paseo de Chocolate o Paseo Santa Fe, que anteriormente había sido el Molino del Viento, el Cabezo del Viento. Es que hay que tener en cuenta que Huelva nació allí. Claro, en San Pedro. Claro. ¿Y dónde estaba el Siro? La calle Siro. Sí. ¿Dónde estaba el hospital? La calle Hospital. Sí. Y esa esquinita podía ser perfectamente el contrafuerte
porque por un lado estaría el Cabezo, por el otro también, y ahí se accedía a lo que era la pequeña ciudad, el centro de la villa. La foto, para que se oriente ya la gente más joven, está tomada en la puerta del bar Los Tres Hermanos. Los Tres Hermanos, de los hermanos Díaz Camacho, de Manolo, de Pepe y de Ricardo. Esto sería la Plaza 2 de Mayo actualmente. Eso es. La parte trasera de lo que fue cuartel o mercado de abastos. La horrorosa, porque hay que ver lo bonita, lo acogedora y lo coqueta que era la Plaza del Piojito, o no sé por qué se decía Paseo del Piojito. 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 También paseo también de la Piterilla. De la Piterilla que estaba debajo. Que estaba debajo. La Piterilla era porque estaba lleno de chumberas, de piteras. Esa zona, ya te digo yo, aunque vivía y nací en la calle Verdigón, pero mi padre tenía la taberna en la calle al lado, tú, nada más que tiene que bajar. Este era el sitio donde yo me movía, en las Piterillas, en el Paseo del Piojito y bueno, y en San Pedro pues yo lo he hecho todo. Yo allí me bauticé, allí me confirmé, allí hice la primera comunión, mis padres se casaron, o sea que bueno, siempre muy vinculado a San Pedro. Bueno, pues dejamos atrás el Paseo del Piojito y esta es la entrada de una corrala que muy poca gente sabe que existía en Huelva. La gente dice el Brasil grande y el Brasil chico. Había otra que se llama Buenos Aires. Buenos Aires, que no tiene nada que ver con el edificio de Buenos Aires que conocemos nosotros. No, ese eso hay que decirlo, es una corrala. El de la Cuesta del Carnicero, por decirlo, eso se inauguró con Queipo de Llano, que vino a inaugurarlo, y eso fue en plena guerra civil. Y eso construida entonces por Pérez Caraza. Y estas corralas, yo esta fotografía no la conocía, Diego, también. Me gustaría, yo he entrado muchas veces ahí, porque siempre conocía a chiquillos, pero es que detrás de esa estrechez, ahí se abría un enorme patio. Claro. Y entonces esto estaba pegando a un bar muy popular en Huelva que se llamaba La Culata. La Culata, claro. ¿Y tú eso entonces las has pateado, las has visto? ¿Era más grande que el Brasil chico? No. Era una casa de vecino grande. Grande, se le percaba corrala, pero bueno, no era ni el Brasil chico ni el Brasil grande, que vamos a volver a lo mismo, van a decir que es tío más pesado. Por lo menos el Brasil chico se podría haber recuperado. Yo comprendo que quizás el Brasil grande, por la ubicación, ahora vamos a ver una foto muy buena de eso, por la ubicación y el tema de la especulación inmobiliaria llamaba a la puerta, pero caramba, el Brasil chico, y encima para hacer el edificio que han hecho allí, que era una cooperativa de Renfe, horrible, oscuro, de piedra. Bueno, mire usted que es que nosotros no estamos en Centro Europa, que estamos en el sur en el sur del sur, siempre el sur, que me gusta a mí decir. Sí, y un edificio horrible. Bueno, nuestro recuerdo para la corrala de Buenos Aires, y en un sitio, esto se ponía muy bonito en San Sebastián, las fiestas de San Sebastián, porque esta corrala lógicamente está muy vinculada, está en el Callejón Montrocal, está muy vinculada a lo que era barrio de San Sebastián. Sí. Bueno, pues cambiamos de foto. Y como te he hablado, aquí lo tienes a la derecha. Ajá. Fíjate, una gran vía prácticamente terminada, con una Huelva todavía plana, donde solo destaca el edificio de la Caja de Ahorro, allí al fondo izquierdo. Pero fíjate cómo todavía, una vez acabado ya la Diputación, el Ayuntamiento, la acera de la izquierda, todavía permanecía el Brasil grande. Claro, date cuenta que el alineamiento de la arteria principal de la ciudad, que era la Gran Vía, estaba roto por la disposición que tenía el Brasil. Nada más que hay que verlo, no solamente disposición en altura, sino ese sesgo que tenía el plano de la corrala grande. Lógicamente estaba condenado, como tú dices, a la caída, ¿no? Una fotografía, la entrañable calle en medio. Calle en medio. Quizás se quedara corto Alejandro Herrero con la altura, porque aquí parece que los edificios son más altos, pero tú paseas por la Gran Vía y ves una Gran Vía más bien baja, bajita. Y además con algo que nos llamó mucho la atención en aquella época, los soportales. Si aquí no llueve. Le daba entidad, lógicamente. Pero le daba una categoría, una prestancia. Y más para preservarte de la guerra, para preservarte del sol en verano. Es muy bonita la fotografía. Una preciosidad. Bueno, pues hay pocas personas que sepan que en Huelva, en los años 20, tuvimos un museo de Bellas Artes. Estaba en la calle Rico. Calle Rico. O Rico, podemos cambiar de foto y vemos la imagen. La imagen es del archivo de Luis Cano. Y esto se mantenía con donaciones particulares, sobre todo de pintura, hasta que Carlos Cerdán Márquez hizo una aportación arqueológica y eso fue engrosando. El germen de lo que hoy conocemos como Museo Arqueológico de Huelva.
Fíjate, el edificio es de estilo claramente neorrenacentista y tiene el aspecto de la fachada de un museo. Fijaros nada más que por la disposición de los vanos, incluso en el tengañé que tiene aparecen los elementos de laurel, la puerta lógicamente con empaque, en fin, es un edificio realmente bonito. Yo no sé si tú sabías también, Diego, que en este museo se daban clases de pintura, de dibujos naturales. No lo sabía. Y tenía una colección también de pintura importante, lógicamente. Ampliada con aportaciones particulares, además. Tanto es así que ya esto tomó mucho volumen, por decirlo de alguna manera, y nombraron un conservador, a Mariano del Amo. Yo lo conocí, a Mariano del Amo. Sí, porque magnífico, ya fue en los años 70, ya fue cuando se trasladó al edificio que vimos en otro programa que me acompañaste tú, de la antigua Escuela de Facultativos de Minas, y donde se hizo el actual, que yo siempre digo, pero bueno, no se podía haber hecho en otro sitio y haber respetado aquel, ya lo hablamos en el otro programa, y haber respetado aquel edificio, aquella casa de campo, porque es que realmente estaba en el campo, claro, realmente estaba en el campo. Bueno, pues que sepan nuestros telespectadores que este es el origen del actual museo, que se llama Museo de Bellas Artes y que estuvo en la calle Rico. Y que ojalá podamos ver nosotros el Banco de España transformado en Museo Arqueológico y de Bellas Artes en Huelva. Hombre, mira, una hornacina tan propia del siglo XVIII en Huelva. Estas hornacinas religiosas que aparecían dotando a muchas de las calles con azulejos, con farolitos, todavía en Huelva es muy propia todavía. Esta hay que decir que permanece porque al menos cuando la quitaron, la pusieron en una rotonda que hay frente. Claro. Esto estaba literalmente en medio del campo, eso que hay detrás es un vivero y estaba cerca del seminario, y cuando íbamos los chiquillos de excursión a la ribera, nos teníamos que bajar en el no sé por qué decíamos tranvía, con un autobús, de las Tres Ventanas, que estaban lejos de aquí, pero era la última parada, se bajaban las Tres Ventanas, venías andando por aquí, seguías camino y llegabas hasta la ribera, porque antes se hacían un tirón a la ribera. Sí, pero se hacían excursiones a la ribera, salías muy temprano, y entonces esto lo han quitado de aquí, lo quitaron de aquí, y afortunadamente se conserva en la rotonda que está frente. Esto era campo puro, allí estaba la finca de los Ruiros, que tenían el Hotel Ruiz, de los Garridos, los farmacéuticos de Sousa, familia Sousa, lo que hoy es un poco, ya ha sido el germen tanto de Parque Moré como de la barriada de Santa Marta, pero que sepan que yo lo he conocido, me acuerdo además que pasábamos por aquí y siempre nos hacíamos la señal de la cruz. Y por la noche estaba iluminado. Sí. Bueno, yo de noche sé que tenía las velitas, de noche por ahí era complicado pasar, porque eso era campo puro y duro y tenías que ir andando como muy poco hasta las Tres Ventanas, que estaba prácticamente frente al asilo. Al asilo de por sí estaba retirado. Estaba retirado. Bueno, pues mira, vamos a ver una foto que no tiene mucha calidad, la que nos viene ahora, pero tiene dos elementos que había que traerla. Esta es la Plaza de la Merced, pero es que a la derecha está la sin nombre de Eladio, cojo que tenía el hombre, con un buen humor fantástico. Me acuerdo tomar café con mi padre en ese bar que daba las ventanas a la calle, a las dos calles, con las mesas de mármol y unos porrones y unas botellas de agua con la cubierta de baquelita que se abría con una cuchara. Me acuerdo perfectamente de aquel detalle. Eladio es muy curioso, lo digo siempre porque estaba más tiempo en la taberna de mi padre que en el café, ¿no? Reunido con gente magnífica de aquel casino militar, con Diego José Figueroa Pollato, con Oliva, el tallista, que tenía el taller en la calle El Puerto, con Oliva, Rafael el tallista. Más datos. Oliva, el tallista, el que talló el paso de las Tres Caídas. Eso es un detalle que... Él siempre me decía a mí, porque él recitaba mucho allí, yo de pequeñito me ponía a escucharlo, recitaba maravillosamente, y me decía siempre una frase, no se me olvida, además lo estoy viendo, conozco a sus hijas, y me decía, Dieguito, futuro y gran poeta, y yo siempre digo que Leo anduvo en el pronóstico, ¿no? Pero allí Domingo Manfredi, Diego José Figueroa, Manuel Goyanes, es más, allí se hizo un guión cinematográfico que recibió un premio nacional de guiones entre Manuel Goyanes y Diego José Figueroa Pollato. Y yo no me resisto, siempre que tú vienes, para traerte algo de donde acabaste viviendo muchos años. Te he traído tantas de las fachadas de tu habitación, del mercado. Esta perspectiva. Hay que decir que tú vivías en el mercado. En el mercado, que está en proceso
de dudoso futuro, no sabemos muy acertado, el alcalde Gavi. Muy acertado los de dudosos. A ver lo que hace con ese pedazo de edificio que se podría pues hacer. Dile algo a Gabriel, que también nos pues ve. Nada, habría que decirle, mójate en este edificio. Es una pena que este edificio se pierda para Huelva. Ahora que tenemos oportunidad de que las cosas se paren y que no sea lo fácil coger la máquina pesada y tirarlo. Vamos a ver si hacemos algo importante ahí. Proyectos hay hechos. Y esa zona que hemos visto, yo tenía mucho contacto con la marmolería que había frente. Entonces me hacían unas peanitas de mármol donde yo ponía figuritas de barro cocido, de esas cosas. Bueno, yo he querido cerrar el programa antes de despedirte con algo que te vuela a tu niñez, pues, entre la barriada de José Antonio y el yo te lo agradezco de la Plaza muchísimo, Diego. Y yo a ti tu nueva visita. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, pues agradecerles su atención, recordarles las redes sociales, nuestra presencia en redes sociales, en Facebook, las caras de Huelva, Diego Lopa, ya tienen en pantalla la dirección. Decirles que los espero la próxima semana y desearles que sean especialmente muy felices.